Hablo con este. Ya. Perdón. Muchísimas gracias, doctora Zuleika, por la invitación en primer lugar y por darme la oportunidad de compartir esta investigación. Yo empecé ese libro que ganó tantos premios, editó Olga Marta, sentada aquí, y muchísimas gracias. Lo dio un mucho mejor libro. Y se reimprimió. Yo lo escribí en pleno periodo especial, cuando mi vida estaba naufragando, la economía, y yo creo que ganó tantos premios porque fue una manera de hacer terapia, para no volverme loca, y yo dudo que yo escriba otra cosa así porque mi vida ha cambiado para mejor, afortunadamente. Pero es un libro sobre la ocupación norteamericana, y cuando lo escribí, yo estudié especialmente en la Unión Soviética y nunca estudié historia de Cuba propiamente. Y el doctorado lo hice, y aquí está mi tutora, la doctora Carmen Barcia, de madrugada con 3 hijos, soltera, y no asistía a clases, ¿no? Y entonces yo no tenía idea del papel porque hablamos de la diáspora africana y recordamos las cosas positivas, la religión, la música, las tradiciones familiares, pero yo creo que el promedio de los cubanos no sabe los detalles del volumen de la migración forzosa. Cuba, La Habana es el tercer puerto donde entraron más esclavizados procedentes de África, después de las capitales de la trata que están en Brasil, que son Bahía y Río de Janeiro. Y proporcionalmente, yo soy colaboradora de una base de datos online. Es un viejo proyecto, lleva 40 años de trabajo colectivo de historiadores del tráfico de todo el mundo atlántico. Está online, se puede consultar. No está atractivo, es más bien para investigadores, porque es una base de datos numérica que nació de la era de la cliometría, un movimiento que empezó en los 60 con unos economistas que ganaron un premio Nobel, y con el trabajo de un historiador norteamericano llamado Philip Curtin, que fue el primero que trató de poner, porque se hablaban de muchas cifras de la trata atlántica. Los abolicionistas en el siglo XIX publicaron cifras, los mismos activistas hablaban a veces de 60 millones de africanos, y por primera vez él compiló los números, y después, con colaboraciones de todo el mundo atlántico, se ha puesto en un solo sitio. Solamente hay números, rara vez aparecen, excepto los nombres de los traficantes, que sí están, los capitanes, los armadores de los barcos. Hay muy pocos nombres porque eran números, y eso habla de la cosificación, pero se sabe hoy que cerca de 2.5 millones de africanos fueron obligados a cruzar el Atlántico entre los primeros viajes a inicios del siglo XVI. El primero documentado de Cuba es 1526. Y el último para Cuba documentado es 1860, pero José Luciano Franco afirmó haber conocido personas que llegaron de niños en 1870. Entonces, más o menos ese es el diapasón. Cuba tiene la historia del tráfico forzado de esclavizados desde África más larga del hemisferio occidental. Los primeros víctimas llegaron casi con Colón, y las últimas estaban vivas en el siglo XX. Aparecen en los censos todavía varios miles de personas que el lugar de nacimiento era África. Entonces, ahora se sabe con bastante, después de este trabajo, en el caso de Cuba, el trabajo de María del Carmen Barcia y un equipo de colegas y estudiantes en aquel momento, que ya son investigadores de la Universidad de La Habana, hicieron un levantamiento en el Archivo Nacional, y esas cifras se incluyeron en la base de datos, y ya se sabe hoy que cerca
son 900.083 personas, casi 1 millón de víctimas, que si uno lo compara con la población de Cuba en el siglo XIX, es impresionante. Imagínense que Cuba tiene todo el tráfico, empezando con Colón hasta el último africano que llegó a Cuba, para el imperio hispano es 2 millones de víctimas. Y el de Cuba es la mitad, cuando Cuba es el 5% del territorio de Hispanoamérica, que empezaba por allá arriba en California y terminaba en lo que es hoy Chile. Entonces eso nos da una idea del volumen de tráfico. Y la otra cosa que caracteriza a Cuba es que fue muy tardío. Los números serios de importación de trabajo forzado en Cuba fueron post-revolución de Haití y en contra de la corriente de los derechos humanos después de la revolución de Haití, después de la revolución francesa, después de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, después de las aboliciones de la trata de Estados Unidos y de Inglaterra, por supuesto, después de las aboliciones de la esclavitud en el Caribe anglófono y francés. Los cubanos o los criollos, a mí también me llama la atención de que a lo mejor no es propio hablar de cubanos, además muchos de los tratantes eran españoles, siguieron armando expediciones, forzando africanos a llegar aquí, y mientras fue más barato traer a un adulto de África, los tratantes sacaron la cuenta y los hacendados también, de que era más económico traer un adulto y matarlo trabajando en una plantación que criar un niño, porque había que esperar mucho tiempo para extraer el trabajo. Entonces, como la historia es tan, y lo que van a ver aquí, me perdonan, pero esto es una advertencia que tengo que hacer, las imágenes son desagradables a la vista porque voy a hablar de víctimas de esto que les estoy contando, de esta importación forzosa de esclavizados de África que terminaron en unos estantes de museo en un museo de antropología en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Y entonces esto es una presentación que va de cráneos, cadáveres y crímenes atroces contra la humanidad. Yo tuve mis dudas cuando yo empecé a hacer esto en el medio del COVID y lo tuve que dejar, porque ya había demasiada gente muriéndose en las noticias y me empecé a deprimir. Mi marido me dijo, deja eso. Y ahora lo he retomado, pero aún, y me alegro que aquí haya muchas personas afrodescendientes, porque eso es la cosa que yo quiero lanzar, ¿no? ¿Por qué gente que canta en Yoruba hoy día no recuerda nada de la travesía atlántica, de las miserias? Entonces es curioso, la amnesia es una manera de lidiar con trauma, y yo me siento como persona blanca, aunque tengo que decir que yo me hice ADN porque mi esposo se dedica a eso, y tengo un 1%, yo siendo una mujer africana que debe haber llegado a Cuba casi con los colonizadores por mi línea materna, como buena parte de los que están aquí presentes por el lado mitocondrial de madre a madre. El 60% de los cubanos descendemos por blancos, que la gente parezca, de africanas o de mujeres indígenas, porque los colonizadores eran 90% hombres. Y tengo una amiga que a lo mejor ustedes han visto por televisión, Beatriz Marcheco, que está haciendo una investigación seria basada en ADN. Por el lado del padre descendemos de europeos, hombres europeos, por el lado de la madre de mujeres negras e indígenas, que probablemente la relación no fue muy consensual en muchos de los casos, pero la impronta de esta historia que voy a contar aquí la llevamos en nuestro ADN, en la biología. Entonces voy a empezar mi presentación y a ver cómo entiendo. Yo no soy muy buena con tecnología, pero espero. Yo voy a presentar una serie de imágenes. Yo estoy usando esta colección
los cráneos están ahí en unos estantes, están ahora fuera de exhibición porque cuando Black Lives Matter, los activistas afro-norteamericanos y también los indígenas dijeron que estaba bueno ya de que los restos de las personas que no tenían poder de decidir dónde terminaban sus cuerpos tuvieran esas sobrevidas en museos, en gabinetes de antropología, y están fuera de exhibición y hay toda una conversación de qué hacer con ellos. En el caso de los indígenas, las tribus nativas están pidiendo, y hay una ley en Estados Unidos, y recobrándolos para darles paz final, ¿no? Enterrándolos en donde pertenecieron. Pero en general es un movimiento mundial. Hay muchos museos, sobre todo en Europa, que poseen restos humanos. No solo son personas de color, pero gente pobre que no tenía muertos en hospicios. Y hay una conversación, y yo creo que al final una de las cosas que yo quiero hacer aquí es recoger opiniones, porque yo voy a contactar, estoy en contacto con los curadores de esa colección de cráneos procedentes de Cuba. Entonces, mi ponencia es necropolítica, ciencia y esclavismo en La Habana decimonónica, y voy a hablar también de espacios, incluyendo el lugar donde recogieron los cráneos que está aquí, cruzando la calle. Y por eso le dije a Zuleika que era tan importante hablar aquí, porque es parte de la historia de este lugar donde estamos ahora mismo oyendo esta presentación. Pues no, paso yo, ¿verdad? Esto es una frase de Benjamin, que fue víctima de... él era judío y vivió toda la tragedia del Holocausto y lo resumió. No hay documento de cultura, y en este caso que vamos a ver de ciencia, vamos a hablar de naturalistas, profesores de la Universidad de La Habana, coleccionistas. No hay documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. Entonces, esta es la carta que comenzó mi investigación. Está en los archivos de la American Philosophical Society, que está, la sede es en Filadelfia. Filadelfia fue más grande que Nueva York y que Boston, y fue la primera capital de los Estados Unidos. Y esta sociedad la fundó el mismo Benjamin Franklin. Y los papeles de un antropólogo, médico, naturalista, se llama Samuel George Morton, están ahí online, si los quieren ver puedo compartir links. Y esta es una carta de un cubano, yo no sé, probablemente no se vea, se lee lo que dice. Yo incluí el texto completo, no lo puedo leer porque es muy largo, pero para darles un resumen, el señor está en La Habana en julio de 1840 y se dirige a Morton, su colega en Filadelfia, diciéndole que finalmente le ha encargado, ¿no?, 50 cráneos de la raza africana pura que yo mismo he buscado y encontrado en los arenales del Vedado. Y esto fue lo que disparó mi atención, porque uno piensa que La Habana colonial, todo el mundo sabe, todas las fortalezas de La Habana, las calles, las obras públicas se construyeron con trabajos forzados, básicamente también de presidiarios, pero básicamente de esclavizados. Pero yo pensé que el Vedado estaba limpio de la mancha de la esclavitud, porque es un barrio urbanizado después de cuando la esclavitud, cuando empezó a construirse en los 1860, algunas casas ya estaba, aunque la esclavitud en Cuba tiene una sobrevida hasta 1886, o sea, el fin de la esclavitud es contemporáneo con el nacimiento del Vedado como reparto. Y yo pensé, además, en lo que uno sabe del Vedado, es que era un lugar donde vivía muy poca gente, con mucha vegetación, unas playas, la Chorrera, el río Almendares, pero yo no pensé que en un lugar como este, alguien podría, y él dice, los recogí por yo mismo, quiere decir que estaban a flor de tierra en los arenales del Vedado.
se los manda en un barco. El primero trató de mandarlos antes y parece que el capitán tenía un poco de decencia y le dijo que no. Pero el segundo recibió un bogoy entero lleno, él lo mandó en 2 remesas para Filadelfia y dice que le promete que para la otra remesa va a tratar de averiguar la nación a la que pertenecían las víctimas y va a tratar también de mandarlos con la mandíbula inferior. La mayor parte de los cráneos, y ustedes van a ver las fotos, son desagradables. El cráneo de la presentación inicial es uno de la colección. Entonces, ¿quién era este señor José Rodríguez Cisneros? Esto es un mapa que encontré, donde pueden ver marcado aquí, esto que está ahí arriba yo no veo bien, a la derecha es el camino de la Chorrera, ahí en la boca del río Almendares. La batería de Santa Clara está hoy el Hotel Nacional. Y esto que tiene el círculo rojo dice Cementerio de los Ingleses y Arenales. Y cuando vi la palabra Arenales, dije bingo. Estos son los Arenales del Vedado, porque hay un cementerio y arena donde José Rodríguez Cisneros recogió 50 cráneos por él mismo. Después yo voy a regresar a este mapa. Entonces, ¿quién era este señor? Era médico, se había graduado de la Universidad de La Habana en 1828. Este es su expediente. Como yo trabajé en la Universidad de La Habana, tuve el privilegio de acceder a su expediente académico. Por supuesto, esto no es la universidad esta que está aquí en El Vedado, sino la que está en San Jerónimo, en La Habana Vieja, que solamente queda la portada más o menos cambiada. Pero el señor fue además ya tarde en la vida fundador de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales de La Habana. Y, ¿por qué no lo puedo pasar? Ya. Esto de él se sabe poco porque era un médico oscuro. No, esto es una cosa que escribió una eminencia de la medicina cubana, un libro mucho después. Se llama Breves Noticias de la Enseñanza de la Medicina en la Real y Pontificia Universidad, y él habla de varios médicos. En la entrada de Rodríguez Cisneros, un parrafito que yo reproduzco ahí, dice que nació en La Habana en el 1805, se graduó de la Universidad de Bachiller en 1822, licenciado en Medicina en el 28, doctor el 30 de agosto de ese año y falleció en 1864. Dice, sin haber brillado en la Pontificia Universidad, se dio a conocer por su buena instrucción médica, era profesor de cirugía, creo, y por su afición a las ciencias naturales. Yo lo busqué en los periódicos y tenía una consulta, vivía en la calle San Nicolás, y tenía una consulta privada. San Nicolás era el partido, era extramuro, y tiene sentido porque una persona que estaba, cuando uno mira las distancias, era mucho más fácil llegar de extramuros de San Nicolás a esta parte de La Habana. Este es el interlocutor norteamericano, el hombre que le escribía a colegas naturalistas, no solo en Cuba, en todas partes del mundo. Tenía una colección, llegó a tener la colección de cráneos más grande de los Estados Unidos. Le decían el Gólgota americano, porque cuando murió tenía 900 y después que murió, su colección va a parar a la Academia de Ciencias de Filadelfia, de la cual él fue vicepresidente, y otros colegas completaron, pero hoy en día hay más de 1000 y tantos cráneos de varias partes del globo. El señor, como vicepresidente de la Academia de Filadelfia, tenía una red global de personas que se escribían y intercambiaban no solo restos humanos, sino todo tipo de especímenes naturales, minerales, pedazos de madera, restos fósiles de animales. Y él se pasó 3 décadas escribiéndose con personas en una red global. Una cosa que no lo pasé en la carta y voy a regresar. Rodríguez Cisneros le agradece a Morton el envío
de un libro que se llama Crania, en español sería Crania Americana, que son cráneos de América. Su primera colección importante era de cráneos de indígenas de América del Norte y América del Sur. Y tengan en cuenta que cuando él estaba coleccionando cráneos, el ejército norteamericano estaba ocupando territorios, había la guerra de los Seminoles, que es la última tribu indígena que ofreció resistencia activa, duró varias décadas. El área de eso está en la Florida, los Seminoles. Él le encargaba a los miembros del ejército que anduvieran por ahí en los campos de batalla trayéndole cráneos de víctimas que mataban en esas batallas. Y después se expandió a América del Sur, y uno de los nombres que van a ver después de la red de cubanos, no era cubano, pero se había criado y educado en Cuba, también graduado de la Universidad de La Habana y médico, que estaba en ese momento en Perú, también se robó varios cráneos de momias peruanas que están en la colección. Entonces, Rodríguez Cisneros le está mandando 50 cráneos y le está agradeciendo el libro que es su obra, la que lo puso a Morton le dio su prestigio como carrera científica. Incluso Humboldt inicialmente elogió el libro. En el libro, es un libro ilustrado, los cráneos los grabados son tamaño natural, y acompañado por un ensayo comparativo acerca de los indígenas de América, lleno de lugares comunes racistas. Pero nada todavía que ver con lo que viene a continuación. Entonces, Morton se inspiró. Él no inauguró el racismo científico, ni mucho menos. Eso venía de la era de la Ilustración, que coincide con la era del florecimiento de la trata inglesa, francesa, holandesa. Entonces, esto es un anatomista holandés que desarrolló por primera vez la idea de que él es uno de los padres fundadores de esa pseudociencia que se llama craneometría. La idea de que las medidas del cráneo determinan la cantidad de centímetros cúbicos que uno tiene de cerebro, y a cerebros mayores, inteligencia más desarrollada. Y como pueden ver en la ilustración, no sé si él estableció una jerarquía, midió supuestamente el ángulo facial y estableció una jerarquía de grados de inteligencia entre las diferentes especies, y comparó monos con seres humanos, y según este grabado le dio la vuelta al mundo de los naturalistas y comparaba el ángulo facial, 90 grados para unas estatuas griegas. Parece que no consiguió cráneos de griegos, pero usó las medidas de las estatuas. Los europeos 80 grados, los negros 70 grados de ángulo facial, y un orangután solo 78. Entonces, esto es el origen de lo que después Morton va a hacer, y para eso necesitaba los cráneos de los africanos. Esto es una foto de esta colección de Penn, donde están, me perdonan la crudeza, y esta red global de naturalistas que intercambiaban especímenes, incluyendo restos humanos, se expandieron, venían del siglo XVIII, pero en el siglo XIX, con el avance de las comunicaciones, mejorías de la navegación, y ya en la segunda mitad del XIX, vapores, la red llegó a los puntos más remotos del planeta, y era una conversación constante entre naturalistas que, gracias a eso, tenemos mucha información. No solo hay cosas malas, ¿no?, de las especies naturales. Darwin le debe toda su carrera a esa conversación global, y con Darwin un montón de otros naturalistas. O sea, no todo tiene este lado negro, pero los circuitos de estas conversaciones coincidían, se superponían con las redes de bioprospección asociadas al colonialismo. Llegaban los ingleses, digamos, a la India,
y hacían un registro de los recursos naturales. Y detrás venían los naturalistas catalogando, mandando piezas para museos, intercambiando con otros coleccionistas particulares. Y yo digo que las prácticas biopolíticas de mover gente, como el tráfico forzado de africanos, es un caso típico de biopoder definido por Foucault, donde tú usas la vida humana como mercancía, básicamente, y la vuelves desechable, un producto más que tú usas, cuantificas y en algunos casos desechas cuando se mueren. Entonces la biopolítica y la necropolítica, cuando tú calculas los costos y dejas que gente muera y otros que vivan, estas redes están estrechamente entrelazadas con las redes de los naturalistas. Y por eso hay restos humanos en casi todos los museos donde hubo ocupación colonial de Europa. Eso después se puso en su punto máximo cuando el reparto de África por las potencias europeas. Y todavía se están hablando, ahora hay un movimiento enorme de devolución de obras de arte robadas. Uno va al Museo Británico, está lleno de momias de Egipto, hay un pedazo de Partenón, una colección increíble de esculturas de bronce de Benín, que fueron obtenidas a través de saqueo y de robo de patrimonio de los lugares que ocuparon, y dentro de ese movimiento están los restos humanos. Los naturalistas tenían auxiliares, había ladrones profesionales de tumbas. No todo el mundo tenía el estómago como Cisnero de ir por sí mismo a escarbar cementerios y sacar cadáveres, pero se auxiliaban de gente que iba y se robaba tumbas. Y hay, incluso en Filadelfia, no sé cómo se llama en español, como el asilo de pobres, estos médicos del hospital que atendían a los pobres, y los pobres de solemnidad no tenían parientes o alguien que se ocupara de enterrarlos propiamente, los echaban ahí. Después eso iban a parar a los gabinetes de disección, las cátedras de anatomía, y en algunos casos, como en el caso de Filadelfia, los museos, sus restos. Entonces, ya esto más o menos lo adelanté. Era conocido con el sobrenombre del Golgot americano porque tuvo la colección más grande de Estados Unidos y en su momento una de las más grandes del mundo, y era miembro de cuanta sociedad científica existía, incluyendo la American Philosophical Society y la Academia de Ciencias de Filadelfia. Pero estaba corto de cráneos de africanos porque en Estados Unidos la trata directa de África se había abolido en 1808. De modo que en los 30, cuando él empieza a coleccionar cráneos, ya no podía estar seguro de que nadie fuera africano, porque habían pasado más de 2 décadas, y casi el grueso de los afro-norteamericanos para el siglo XIX habían nacido en Estados Unidos, y entonces él andaba buscando especímenes puros. Y África le quedaba muy lejos y no tenía muchos corresponsales, pero Cuba en 1840 tenía el 43% de la población de Cuba era esclava. Es el índice más alto en la historia de la esclavitud de Cuba. La proporción más alta después disminuye. Y la trata, es lo que, para el caso de la isla, los naturalistas no tenían que cruzar mares ni atravesar continentes para hacerse de especímenes humanos, porque hacia esa fecha más del 40% de la población era esclava, y Cuba, casi todo el mundo en esta parte del hemisferio había abolido el tráfico con esclavos directos de África para 1840. Y en la mayor parte de las islas del Caribe no solo se había abolido el tráfico, se había abolido la esclavitud. En las islas francesas, en las islas británicas, en las holandesas, que habían sido los emporios de la plantación en el siglo XVIII, y los cubanos, en contra de todas las corrientes de abolición, seguían. De hecho,
beneficiaron de que los americanos, los franceses y los ingleses dejaron de tratar con seres humanos y se apropiaron del mercado, como mismo se beneficiaron de que la revolución de Haití sacó al principal productor de azúcar con trabajo forzado, que era Saint Domingue, del mercado, y entonces se cogieron el mercado de azúcar y el mercado de tráfico con seres humanos. Entonces, para esta altura, había pocos lugares en América donde tú podías sacar restos de africanos puros, pero Cuba era uno de ellos. El otro era Brasil, era el principal destino de tráfico forzado, y además las tasas de mortalidad eran tan altas, y después voy a regresar a eso, por la falta de profesionalidad de los traficantes cubanos y por el carácter ilegal. Ya para esta época la trata legal se había abolido en 1820, estamos en 1840, y el tráfico estaba en manos de criminales. Lo más parecido a ese tipo de tráfico son las redes del tráfico actual de personas y sobre todo las redes de traficantes de drogas, donde no hay control, todo se hace escondido, no hay registro, y los marineros, mucha gente eran gente desesperada que tenían en muchos casos antecedentes penales serios, que se enrolaban para hacer dinero rápido y fácil en estas empresas, pero carecían, por ejemplo, de lo que tenían los portugueses, que eran 4 siglos de experiencia. Traficar con seres humanos, eso no es una mercancía cualquiera, la gente se rebelaba, había que aprender cosas de medicina y de epidemiología, y había además, es la era de la vela, y conocer bien los circuitos de navegación de las rutas atlánticas, y los cubanos se improvisaron una industria de importar africanos en solo unas décadas. Pero como todo oficio improvisado en primer lugar, y como todo oficio ilegal, repito, en manos de criminales, las tasas de mortalidad eran muy altas. Entonces, por eso es que había tantos restos, incluyendo 50 aquí cruzando la calle en este cementerio de Vedado. Más de 500.000 cautivos africanos se introdujeron en Cuba entre 1800 y 1840. Y la población de Cuba apenas pasaba el 1.000.000, o sea, 500.000 en 4 décadas. Es un montón de gente llegando de África en muy poco tiempo. Y por eso Morton dijo, la tengo fácil, le escribo a los cubanos, esa gente tiene cadáveres por todas partes, como era real, y funcionó. Entonces, Morton, que era un científico serio, él se había graduado en la Universidad de Pensilvania y después había hecho estudios en Edimburgo, que era donde iba todo el mundo a estudiar medicina en Europa, en Inglaterra. Y se pasó 2 décadas haciendo experimentos. Ese aparato que ven ahí lo inventó un colega de la asociación tengo las cosas en inglés, de la Academia de Ciencias de Filadelfia, y pesó los cerebros con semillas de pimienta, con alforfón, que es algo que yo nunca he visto aquí, un tipo de grano, con pólvora y después con plomo líquido. Mucha de esta gente que hacía experimentos con plomo líquido después se enfermaban, se envenenaban, y yo espero que muchos de ellos hayan sufrido muchísimo del envenenamiento de plomo. Pero él murió relativamente joven, también aquejado probablemente por las consecuencias de la intoxicación. Entonces concluyó, medía con plomo líquido, calculaba el peso, y por el peso la circunferencia craneana, y concluyó que él era poligenista, creía que no lo decía porque estaba en contra de sus creencias religiosas. La idea de que el origen del hombre es uno solo, bíblico. Él creía que las especies habían sido creadas por separado, y que había una diferencia natural que viene con la creación de especies por separado, y que había una escala. Los caucásicos tenían los cerebros más grandes, los asiáticos venían detrás, los indígenas americanos le seguían, y los africanos estaban
en la base de la pirámide y de las especies humanas. Y esta contribución de este señor, profesor de la Universidad de La Habana, que fue crucial en estas tablas cranométricas, porque el 60% de sus especímenes en la colección habían venido de estas remesas de cráneos que venían de La Habana. Entonces, él no fue, Rodríguez Cisneros no fue el único cientista o naturalista establecido en Cuba que colaboró. Esta lista de ahí yo no tengo mucho tiempo. Rodríguez Cisneros, Pedro Alejandro Aubert, era francés, pero había pasado una buena parte de su vida en España y después echó raíces en Cuba, murió en Cuba y su hijo también fue profesor de la universidad, fue director del Jardín Botánico de La Habana, que es otro lugar que tiene una historia, se hizo con trabajo forzado como todo. Hay un documento del archivo, tenían esclavos. Y el Aubert le dice, no, el primer director de la OSA le dice a alguien, quítenle las cadenas, porque siembran y rompen las plantas con las cadenas que arrastran, y entonces hay que quitarle las cadenas para trabajar, para que no estropeen lo que están sembrando. Juan Norberto Casanova es un personaje con una vida fascinante, también médico, graduado de la Universidad de La Habana, que estaba en Perú cuando Morton estaba escribiendo el libro sobre cráneos de América y colaboró con varios especímenes. Y lo ve, de este no sé mucho, es el cónsul de Holanda en Cuba y mandó un cráneo, ese sí sabía, probablemente fuera su propio esclavizado, porque sabía que era Macuá la etnia, y aparece la nota en el catálogo de Morton. Pero la persona fundamental es Ramón de la Sagra. Si usted sabe de historia de Cuba, conoce al personaje, era un gallego, él tuvo una polémica con Saco, los criollos lo odiaban, era amigo de Tacón, dijo que la poesía de Heredia no servía, pero a su vez él era un improvisado que hablaba de todo, porque él nunca se graduó realmente en la universidad, tomó cursos y cosas, pero tenía mucho, era una persona que evidentemente sabía de todo y en algunos casos con profundidad. Era naturalista, sociólogo, economista, periodista y, créanlo o no, socialismo utópico. En Europa era amigo de Proudhon, pero las personas nada más que recuerdan su socialismo, y ahora yo estoy entretenidísima sacándole los trapos sucios de la esclavitud al amigo de Proudhon en Cuba, porque sus años en Cuba, entre 1823 que se fue al 35, como profesor, él tenía la cátedra de botánica en la Universidad de La Habana y conoce a Rodríguez Cisneros. Ese documento que ven ahí es del expediente de Cisneros de la universidad, porque él tomó las lecciones de botánica que daba Ramón de la Sagra en la Universidad de La Habana. Y yo no traje el plano de jardín botánico, pero el plano de jardín botánico que está donde está la terminal de ferrocarriles hoy, al final exactamente donde está la terminal, porque destruyeron el jardín botánico para construir la terminal, tenía en el plano unos espacios que dice barracones para los esclavos. Y entonces había una fuente con una estatua de Apolo y otra estatua más que no me acuerdo bien de quién era, y plantas de todas partes del mundo, pero los que los cultivaban vivían en un barracón, y el jardinero central era el mayoral. Y en los documentos del archivo hay de todo, cimarrones, gente que se le escapaba, una mujer, por ejemplo, que se negó a trabajar y la tuvieron que devolver al depósito de cimarrones. La Sagra tuvo uno de esos, eran esclavos emancipados, y después voy a hablar de eso, que eran los ingleses patrullaban el Atlántico, juzgaban los barcos, porque el comercio era ilegal, a una institución que se llamaba la Comisión Mixta. Estaban en todo el mundo atlántico, pero en La Habana había una, y supuestamente emancipaban a los esclavos de esos barcos que ocupaban, pero en realidad los esclavos pasaban a ser esclavos del gobierno y de la Junta de Fomento y los repartían. Y las cartas de Ramón de la Sagra diciendo, me hacen falta 10 más
para el Jardín Botánico, están en el archivo, y no solo los tenía en el Jardín Botánico, los tenía en su casa, y cuando se va de Cuba en 1835 se lleva uno. Y aparece porque después se lo están reclamando, porque él técnicamente no era el dueño de esa persona, ellos pertenecían a la Junta de Fomento que se los prestaba. Entonces, la Sagra, por otra parte, tiene una obra, son 13 volúmenes de una historia natural, política y natural de la isla de Cuba, que es increíble, la belleza, publicada en París. Pero, y cuando se vuelve socialista se olvidó de su pasado esclavista, pero la Sagra, a mi juicio, es el que enlazó a Cisneros y a Aubert, que fue la persona que él dejó cuando se va de Cuba en el 35, de director de Jardín Botánico, y además la Sagra sale de Cuba vía España, pero se pasa 5 meses en el camino en Estados Unidos, y las actas de la Sociedad de la Academia de Ciencias de Filadelfia registran que Morton y la Sagra estuvieron sentados juntos ahí, él donó especímenes. De modo que a mi juicio es la Sagra el que hizo todo el trabajo de conexión de Morton con el resto de... Esto igual la voy a pasar por alto, es una carta de Aubert, es anterior a la de Cisneros, 1835, donde le dice que está tratando de conseguir cráneo, pero está difícil porque él no se le ocurrió lo del cementerio, quería ir a las plantaciones. Y la puse ahí porque es una carta, por una parte habla de cráneos y por la otra de orquídeas del Jardín Botánico, y sin ninguna transición, eran cráneos y orquídeas, y también de semillas, de intercambiar. Aubert nunca llegó a mandar los cráneos, pero su colega Cisneros lo hizo. Esto es el catálogo ya de los cráneos de la colección. Yo saqué la parte que tenía que ver, esta fue la primera remesa de cráneos, que fue en 1840, y Morton publica el catálogo ya en 1840 y dice 30 cráneos de genuinos negros puros, nacidos en África. Esta interesante serie fue recolectada por José Rodríguez Cisneros en la isla de Cuba y presentada por él a mí con el propósito de discernir cuál es la capacidad interna del cráneo de la raza pura africana. Esto es los cráneos donde están hoy en día. Es el Museo de Antropología de la Universidad de Pensilvania, y yo les decía que con Black Lives Matter, no sé si lo dije aquí o se lo dije a alguien conversando, se armó un movimiento clamando por la repatriación de los restos, y estos son los especímenes de Cuba. Ese museo fue museo de medicina de la universidad, de modo que por muchas décadas los restos estuvieron en manos de estudiantes, los midieron, los examinaron, los retrataron, e incluso les hicieron, ¿cómo se dice? MRI, resonancia magnética. Y ahora lo sacaron de exhibición y están ahí y están decidiendo a ver qué hacen, pero estas etiquetas de cráneo de negro nacido en África y un número con que se identificaban son contemporáneas con Morton, ¿no? Y Morton muere en 1895. Al morirse, una de las revistas médicas del sur de los Estados Unidos, donde es la área de algodón y la plantación, y en su obituario dice que se le alaba por darle al negro su posición auténtica como raza inferior. Estas teorías sobre la inferioridad racial de los negros basadas en esta pseudociencia están asociadas al boom de la esclavitud, de la segunda esclavitud, de la esclavitud de algodón en Estados Unidos. Entonces necesitamos una justificación científica para tener, en el caso de Estados Unidos, 4 millones de personas viviendo en plantaciones. Y entonces, en la medida en que el boom del algodón reproducía el número de esclavos,
se reproducen también toda una industria de folletos, libros de carácter pseudocientífico que justifican biológicamente con estas medidas de cráneo la inferioridad de las víctimas. Y el libro fue un bestseller, ya él no estaba vivo, son sus colaboradores y sus amigos, pero se volvió un clásico del racismo científico y está basado en la selección de escritos inéditos de Morton. Y esto que van a ver ahí son las ilustraciones del libro, que también le han dado la vuelta al mundo como en su momento como parte de la ciencia de la craniometría y ahora como parte de la denuncia del racismo que esa ciencia implica. Entonces tiene un Apolo de Belvedere y su cráneo, un negro probablemente norteamericano, de acuerdo a lo que dice ahí, y después un chimpancé. En la misma secuencia, y van a ver los hotentotes, decía Morton, que ocupaban la escala más baja de la inferioridad, o sea, dentro de los negros eran los grupos que tenían cráneos más pequeños y más cercanos a los simios en esa. Entonces, esto es el. Y cuando, ahora mirando para atrás, digo, nosotros los cubanos tuvimos nuestra parte en la producción y circulación de este tipo de cosas extraordinariamente racistas. Entonces ahora voy a los Arenales del Vedado, que nos trae a un espacio que está, probablemente estemos sentados. ¿Cómo? Sí, es para allá, ¿no? Mi sentido de la orientación es nulo, gracias. Bueno, para allá, pero a lo mejor aquí mismo. Y yo he tratado de mapear el espacio y además de eso de tratar de explicar por qué vinieron a parar tantos restos de. Este es el Vedado de inicios del siglo XX y yo tengo que decir que esto es una cosa personal. Aquí está mi hermana, nosotros nacimos a media cuadra de Copelia. Yo aprendí a nadar en el Parque Martí en primer grado, porque nos fueron a buscar a la escuela, porque el Parque Martí se inauguró en el 60, creo, una cosa así. Y yo me pasé 6 años de primaria viniendo 3 veces a la semana a nadar en esas piscinas. Después me casé con un señor que vivía frente al mar ahí en Primería. Mi trabajo por 25 años fue en la Universidad de La Habana. Mi papá trabajaba en el Menrex, aquí mismo, que también está en el área donde estaba. Y yo no tenía ni la más remota idea de que toda mi vida había caminado sobre espacios que podían tener literalmente restos de personas. Entonces, porque este es el Vedado que la gente asocia la primera urbanización extramuros moderna de la ciudad, con cuadriculados, a diferencia de las calles de la vieja ciudad colonial, las cuadras son de 100 metros, arbolado, terraza. Se copió la urbanización del Paseo de Gracia, la extensión de la ciudad fuera también de extramuros. Y el Vedado tuvo tranvía eléctrico antes que otros espacios, electricidad, primero de gas, iluminación y después. Y por consiguiente es la imagen perfecta de la ciudad moderna, civilizada, sin contaminación con la hipotética barbarie. Sin embargo, esto es un fragmento de una historia de La Habana, del historiador de la ciudad antes de Eusebio, Apuntes históricos se llama el libro, y él ya dice claramente: el cementerio del Vedado, en terrenos de una estancia cerca de la costa, en la que más adelante sería el barrio de ese nombre, y en el lugar que hoy ocupa la manzana comprendida en las calles G, H, Quinta y Séptima. Esos terrenos fueron cedidos por el propietario de la hacienda, Monte Vedado o Balsaín se llamaba la hacienda de este señor, don Antonio de Frías, antepasado del conde de Pozos Dulces, que era el dueño de Vedado. Y primeramente, él dice que se traspasaron en 1832, pero eso no es mucho antes, y lo vamos a ver.
y primeramente se enterraron para enterramiento de negros o esclavos bozales que morían sin bautizar. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Toda esta gente que venía de África, en los barracones originalmente estaban, y también lo van a ver en un mapa, en donde está hoy el Paseo del Prado, estaban los barracones de la ciudad. Y las víctimas los desembarcaban en el puerto, los llevaban ahí, los curaban más o menos, y parte del proceso de recibimiento era que contrataban curas que venían y te echaban un poco de agua en la frente y te decía, a partir de ahí ya tú no te llamas como te llamabas en África, ahora te llamas José Lucumí, y a partir de ahora eres cristiano, y con buena suerte te incluían en un registro. Esos cristianos iban directamente para las plantaciones y después más nadie se ocupaba de su vida espiritual, pero formalmente eran católicos porque habían sido bautizados. Si una víctima moría después de que el cura pasaba y le echaba el agua en la frente y le ponía el nombre cristiano, podía ser enterrado en los cementerios. El más grande era Espada. Pero sí, mucha gente venía en muy malas condiciones físicas de la travesía atlántica, por el hacinamiento, por el contagio, y muchos se les morían sin que el cura pasara y le echara el agua por la frente, y entonces esa gente no se podían enterrar, los cadáveres en Espada, y este señor que Antonio Frías, y ahora van a ver su historia, que era el dueño del Vedado literalmente, donó una parte de su hacienda para que tiraran los cadáveres de aquellos que morían sin bautizar, esclavos sin bautizar. Y Emilio dice, hay muchas protestas por el mal estado del lugar, porque se enterraba a los infelices como animales. Si uno camina, yo ayer estuve caminando por el Parque Martí, que está allá y no acá. Y se da cuenta que ahí no hay profundidad. Eso es diente de perro con una capa muy estrecha de tierra, y por eso es que los restos estaban a flor de tierra, porque es que no hay manera de enterrar gente muy profunda, y por la cercanía del mar y de la característica del terreno. Entonces, con adición a los bozales, se enterraban también a los extranjeros protestantes. Pero a mi juicio, y después yo he visto papeles de los cónsules británicos, hay un cónsul Turnbull, que es famoso porque agresivo abolicionista, que dice, si alguien de mi familia se muere aquí, yo prefiero tirarlo al mar, pero de ningún modo yo entierro. Y él hizo todo un proceso él denuncia las condiciones del cementerio, tratando de que los protestantes no terminen ahí. Pero yo diría que muy poca gente, había que ser probablemente un marinero que nadie conociera de un barco sin familia, pero yo no creo que ningún protestante clase media en La Habana terminara revuelto con cadáveres de africanos. Entonces, esta es la carta de Cisneros, otra vez subrayé, la que ya vieron en el inicio, los arenales del Vedado. Este mapa ya lo vieron, son los arenales subrayados, dice cementerio de ingleses, ¿no? El cementerio indistintamente se llama de ingleses, de americanos, de infieles en los mapas. Y yo hablaba con Zuleika el otro día que probablemente esta cosa de protestantes y infieles es una manera de tapar el hecho de que la mayoría de la gente que fue tirada ahí fueron africanos. Se veía más bonito que el mapa, más elegante que decir que era un cementerio de bozales. Entonces, esto es un mapa de la primera urbanización del Vedado, ya de 1888. Un amigo me hizo el favor de superponerlo, y efectivamente lo que decía Emilio Roy coincide. Son cuando uno pone los arenales, el mapa donde se ven los arenales, ese mapa de los arenales de 1816, cuando todavía no había construcciones en el Vedado, y esto es de 1888, cuando ya se ven las calles y efectivamente es exactamente, probablemente aquí mismo, depende de cuán grande fuese el cementerio. Estas fotos las hice ayer caminando por el Parque Martí.
Aquí está la casa donde estamos, obviamente. Y yo sospecho que este edificio de Minrex, que está inmediatamente detrás, también está en el terreno donde se enterra del viejo cementerio. Entonces, ¿quién era Antonio de Frías, que fue el dueño de Vedado? Es un señor que vino con una mano adelante y otra atrás, literalmente, de Canarias. Y en unas pocas décadas se hizo muy rico traficando en la era de la trata legal. El hombre tenía una flotilla de barcos que iban y venían a África, tenía un carenero en regla, o sea que tenía todo los bajaba, los barcos llegaban ahí, alquilaba esos barracones eran propiedad del consulado de La Habana y se los alquilaba a los traficantes que recibían el nombre de barraconistas. Los pagaban alquiler por dejarles usar el espacio y con el dinero, porque esa era su industria principal que hizo, hay por lo menos 8.000, entre 8.000 y 10.000 víctimas registradas que se sabe que llegaron en barcos de Frías. Compra una estancia enorme en el Vedado, Monte Vedado, y después el Vedado estaba lleno de canteras y usaba trabajo forzado para sacar las piedras con que se construyeron una buena parte de las edificaciones, sobre todo de La Habana extramuro. Entonces tenía las canteras, tenía el negocio y como muchos negreros, y me perdonan el uso de la palabra, pero hay una discusión sobre eso, pero yo creo que la palabra nunca tuvo un contenido bueno, siempre fue peyorativo y después me dirán, yo estoy diciendo que higienizar la lengua es una manera de darle un pase free, libre a los tratantes, la palabra era sucia, y para designar un negocio muy sucio. Y, en fin, yo vivo en Estados Unidos, el paraíso de la corrección política basada en palabritas que hay que cambiar y después la gente negra abajo está tan jodida como siempre, pero todo el discurso se va para las esquinas con la palabrita. En fin, pero mucha gente no está de acuerdo conmigo. Este señor se casa con la hija del conde de Pozos Dulces, eso era muy normal, padre negrero y hijo con título nobiliario, y su hijo, que es un destacado intelectual, agrónomo, que se hereda posteriormente a la muerte de la madre el título, Francisco Frías y Jacot, el conde de Pozos Dulces. Entonces esto es Francisco Frías y Jacot, el conde de Pozos Dulces. Esto es una foto de la casa original de los Frías en el Vedado. Esto tengo que reconocer que una parte de esta información me la dio un colega y amigo mío que trabajó en el gabinete de la oficina del historiador. Él no vive en Cuba, enseña en Leeds, pero es Manuel Barcia. Él me ayudó a encontrar los expedientes originales y esto se publicó en el 2001 y es una especie de historia del cementerio. Y con ayuda de Manuel yo fui y encontré los originales en el archivo. Y este es uno de los documentos originales. Es 12 de junio de 1816 y es Frías. Está una representación ante el Cabildo de la ciudad de La Habana. Y dice Antonio Frías, dueño que dice ser de terreno donde se halla el sepultuario, es una manera arcaica de decir cementerio, de protestantes en solicitud de que los negros bozales se entierren en dicho paraje y no en otros parajes destinados a la siembra de donde los extraen los perros. Frías dice ser el dueño de la hacienda Monte Vedado, que graciosamente franqueó un pedazo de tierra, piedras, algunos ladrillos para la construcción del cementerio de protestantes y bozales que se enterraban en su terreno, y por eso es que se está quejando al ayuntamiento, al cabildo, con el mayor desorden. Dice, en varias ocasiones tuve que enviar a mi mayoral a impedir que los entierros se hicieran en medio de las tablas de boniato que tengo sembrados, de donde los sacaban los perros, dice.
A cada momento se encuentran cuerpos muertos que despedazan los perros y horrorizan a los caminantes que transitan y pasean por las playas fronterizas a la hacienda, sufriendo además la peste, que es consiguiente a la acumulación de cadáveres insepultos, y la peste está haciendo inhabitable la casa de su habitación, o sea, no puede vivir por el mal olor y de modo que suplica que se tome en consideración el prejuicio que le origina al suplicante y el horror que causa ver despedazar por los perros y auras los cuerpos de nuestros semejantes. Y a mí lo que me llama la atención es que le llama semejantes a las víctimas de su propio negocio sucio. Él era traficante de esclavos, hizo todo el dinero que compró en el vedado y ahora se queja de el prejuicio que le causa ver despedazar los cuerpos de sus semejantes. Esto es un mapa de 1817, esta reclamación de Frías es 1816. Como pueden ver, está todavía el vedado virgen de urbanizaciones. Estos cuadrados aquí, no sé si se ven bien, yo creo que yo hice este es el mapa y no se ve bien, pero subrayé diferentes lugares. Este es el carenero de Frías, que está en regla. Ahí llegaban los barcos de África. Eso que está subrayado son los barracones que están hoy en Prado. Los alquilaba el consulado de La Habana a los vendedores de esclavos. Entonces la gente iba de alguna parte, carenaban ahí, traían caravanas, los encerraban y los vendían ahí. Eso era Habana extramuros, todavía está la muralla. Y los barracones estaban extramuros también por razones epidemiológicas, para evitar el contacto de personas que venían potencialmente enfermas con los habaneros que vivían intramuros. Entonces, en 1816, que es cuando Frías está protestando del estado del cementerio, los esclavizados los que estaban bautizados que morían, iban a espada, subrayado con el círculo ahí, y aquellos que morían sin bautizar iban a el círculo que está en la extrema izquierda, que es este terreno de donde estamos hablando, y eso que ven ahí es la casa de Frías. Probablemente esos cuadrados sembrados, ahí estaban sus cuadros de boniato, donde gente indisciplinada le tiraba cadáveres. Esto es un informe, estamos en 1816, en el documento anterior, esto es 1840, casi un cuarto de siglo después. El lugar se encuentra exactamente en el mismo estado. Es un informe sobre el cementerio del fiscal Pedro de Alcántara. Dice, no basta con haber remediado el asunto de los arbitrios, es una cosa técnica porque cobraban por enterrar, de los infieles, que son protestantes y bozales, pero específicamente bozales. El fiscal ha visitado él mismo el local destinado al efecto en la playa del norte hacia el poniente, entre el Torreón de San Lázaro y el Castillo de la Chorrera, y no ha podido menos de conmoverse su sensibilidad al contemplar el triste abandono en que se encuentra el recinto, por falta de una persona encargada de dirigir el cementerio. Los cadáveres que allí se depositan quedan a merced de los cerdos, que socavan las fosas y de las aves de rapiña, siendo además receptáculos para los crímenes. Porque uno mataba a alguien, lo tiraba ahí y resolvía el problema, se revolvía entre otros cadáveres. Y esto es 1841, este cónsul inglés que acaba de enterrar un coterrano, no ahí en Espada, hicieron un subterfugio para disfrazarlo de católico, pero en ocasión de este enterramiento el cónsul dice igual que sin duda le está escribiendo al capitán general, usted no ignora los horrores que prevalecen en un lugar conocido en La Habana con el nombre de cementerio de los americanos. Entonces hay por lo menos varias décadas de que este lugar se volvió, le decían el pudridero. Hay mapas que aparece la palabra pudridero de personas.
Y aquí voy a por qué había, y esto ya creo que lo puedo pasar. Yo he colaborado durante varios años con la base de datos y esto es una síntesis, un ex estudiante mío y yo, inspirado en el trabajo de la doctora, ¿dónde está Carmita? Carmen Barcia, sentada ahí atrás, y de este equipo de investigación, hemos puesto juntas las cifras del tráfico de Cuba para explicar esta proliferación de cadáveres y de historias horrendas. Y de acuerdo a esta base de datos, 983.000 africanos arribaron a Cuba entre 1526, el primer viaje que existe en papeles, que está documentado, y 1866 es el último. No quiere decir que no haya habido, pero es de lo que existe documentación. Esta cifra, y yo creo que podemos pasar a otra porque ya lo anuncié, es el 5% de Cuba, es el 5% del territorio español y tiene la mitad del volumen de la trata. El 88% de las víctimas de esa migración forzosa, la migración forzosa de África es el traslado forzoso de personas de más magnitud de la historia mundial. Bueno, a lo mejor por tierra, pero por mar no hay nada que se compare con trasladar 12 millones y medio de personas. Y el 88% de esa migración que terminó en Cuba llegó después de 1790, cuando las planicies de Haití ardían en llamas por la revolución. Los hacendados habaneros se fueron de tour, incluyendo el ínclito Arango y Parreño, por Europa, a Jamaica, las islas esclavistas, estuvieron en Liverpool, negociando que traficantes, y además ya se estaba discutiendo la abolición de la esclavitud en el Parlamento británico, y regresaron con reportes a Cuba. Están por abolir la esclavitud, pero vamos a convertir el revés en victoria, porque ellos eran usuarios, compraban esclavos por el asiento inglés, y en vez de estar lamentándonos, vamos a ponernos para las cosas y apropiarnos del mercado. Y lo hicieron, reclutaron traficantes ingleses, norteamericanos, franceses, y la trata de Cuba, como esta día y se alimenta de la abolición de otras tratas, es completamente transnacional. Yo le decía a un amigo, queríamos nombrar una ponencia, pero no nos dejaron, traficantes de todos los países unidos. Uno mira los documentos de la trata y se encuentra un francés, dos portugueses, dos ingleses. Eran los parias que se habían quedado sin trabajo después de las aboliciones y se mudaron para el negocio de Cuba. Entonces, 3/4 partes de las víctimas de los africanos que cruzaron el Atlántico hacia Cuba lo hicieron en estos navíos ilegales. Y esos barcos tenían las tasas de mortalidad más altas de la historia del tráfico, por el carácter ilegal, porque eran improvisados. Y la otra cosa que es espeluznante, y me perdonan, yo estoy traumatizada con eso, la medida en que se veía que los días de tráfico desde África se aproximaban al fin, empezaron a comprar víctimas más y más jóvenes. Y yo he visto barcos llenos de niños de 6 y 7 años que cruzaron el Atlántico solos. Y yo no sé, yo ahora tengo un nieto y tengo hijos, y yo me pasé, por eso mi marido me dijo que me quitara eso, porque yo miraba y decía, ¿te imaginas? Un niñito de este tamaño solo en un barco de esclavos. Entonces, yo fui al Archivo de Londres y retraté, porque los ingleses confiscaban los papeles de los barcos, porque hay que verlo para creerlo. Traficar con personas adultas es horrible, pero con niños es un crimen que no tiene justificación económica. Hasta el punto que el Papa Gregorio, en 1838 en Roma, en 1838 solamente quedaban traficando los cubanos y los brasileños, ambas naciones católicas, ¿no? Y los ingleses presionaron al Papa
para que publicara una, no sé cómo es el nombre, si bula, el tipo de documento religioso, una encíclica, por favor diciéndole a los católicos, criollos y brasileños, que traficar con seres humanos era un crimen. Y adivinen lo que pasó. El capitán general dijo, esto no se puede publicar en Cuba, y censuraron al Papa de Roma. Yo tengo un documento del Archivo Nacional que dice, de ninguna manera esto, una nación católica, censurando un documento emitido por el Papa, porque hablaba de que la trata de seres humanos era un crimen y que ningún católico debería sentirse autorizado a practicar ese comercio. Entonces, en los años finales, ya la trata de los 50 y 60, y Carmita puede dar fe de eso porque ella ha trabajado ya lo que ella llama la última marea de gente que llegó en los últimos años. Una buena parte eran, cuando digo niños, eran menores de 18 años, ¿no? Pero en algunos casos niños, no adolescentes, sino niños. Entonces, esta es la historia que no sabemos, porque la historia de Cuba la escribieron los descendientes del conde de Pozos Dulces, de Arango y Barreño, los marqueses de So y de todo eso, y borraron estos pequeños detallitos que no entran dentro de la idea de que Cuba era una nación ilustrada, donde había academias de ciencias, hermosos jardines botánicos. Domingo del Monte, el abolicionista habanero, su suegro tenía 2.000 esclavos. Y entonces ustedes han oído hablar de Manzano, ¿no? Y los esfuerzos que hizo Domingo del Monte y el círculo de letrados que se reunía en su casa a discutir. Era 1 contra 2.000, o sea, entonces eso les da una idea de la situación en la cual el abolicionista por excelencia del siglo XIX, Domingo del Monte, estaba casado con Rosa Aldama y los Andamas, es el Palacio de Aldama en La Habana Vieja, no es La Habana Vieja, no, ya eso es, el borde de Centro Habana, que fue el edificio más moderno de La Habana, la primera casa que tuvo lo que los americanos llaman water closet, inodoro donde en vez de letrinas y usar bideles donde tú te podías sentar y leer ese periódico del Diario de la Marina, fue esa casa de Aldama. Y construyendo la casa, que es lo que no te lo dicen, que se construyó con trabajo forzado, hubo un alzamiento de lucumíes que se alzaron en el sitio de la construcción, y Aldama, el suegro de Domingo del Monte, se apareció y dijo, mátenlo, porque son mis esclavos, pero prefiero perderlo porque se estaba poniendo mala la cosa, y los mataron. Entonces, ese es el origen de uno de los edificios más modernos de la ciudad. Se construyó con trabajo esclavo, una rebelión cuando lo construían, y mataron a los esclavos, a los lucumíes que se alzaron en la obra. Entonces, esto es Tomás Romay, y esto ya estoy terminando, porque es demasiado para... Esto es Tomás Romay, el presidente el cientista y médico cubano por excelencia, que era el jefe de la Junta de Vacunación, y su tarea como vacunador, como médico, como presidente de la Junta de Sanidad después, es encomiable. Y Tomás Romay le dirige una exposición dirigida al consulado, es 1811, y hablando de la mortalidad horrible de los barcos de esclavos, porque no llevan médicos, porque no llevan botiquín y porque las personas son desechables. Y entonces habla de casos como a nombre de la humanidad, de la religión, de cuanto pueda penetrar un corazón sensible, está escribiendo para que se reformen abusos que degradan y envilecen a una nación que se precia de piadosa y cristiana. Y menciona
haber visto, porque él se subía a bordo, era la época de la trata legal, y él se subía a bordo de los barcos recién llegados a vacunar. Y refiere el caso de un barco llamado Brillante Rosa, venía de Angola con 464 víctimas, de los cuales perdió 130 en la travesía, y en la costa de África perecieron el capitán, eso era bastante frecuente, se morían de fiebre amarilla y entonces venían para atrás prácticamente con muy poco personal y pasaban estos desastres. Y dice, visité el barco, solo tenía 122 toneladas, o sea, era una embarcación pequeña, un negrero británico tenía 200 promedio. Este era pequeño para, aunque yo los he visto más pequeños en mi historia de mirar barcos, pero dice, no tuvo ni cirujano ni caja de medicina. Esto sí, después resulta que por la inobservancia de estas reglas y por la economía miserable y mezquina de los traficantes que no se gastaban el dinero en médicos, han perecido 192 personas. Entonces él sigue hablando, dice que el hecho de que no hayan llegado a tierra no quiere decir que no estén protegidos por las leyes españolas y por las obligaciones de la moral cristiana. Pero quiero decirles una mala noticia. Para mí Tomás Romay era un héroe, pero me encontré que un hermano de Tomás Romay tenía un barco, al menos un barco de esclavos, y su sobrina se casó con un traficante de esclavos alemán que se llamaba Botifer. O sea que él tenía el esclavismo bien cerca. Esto es Sago hablando, esto es 1811, esto es Sago hablando en 1840 y pico, décadas después, volviendo a hablar de la horrible mortalidad a bordo de los barcos. Dice, cuando era legal era de 15 a 20, pero todo esto se acabó con la prohibición del tráfico. Desde entonces el contrabandista negrero solo trató de amontonar en sus buques el mayor número posible de esclavos, surcando con ellos los mares, los lleva a América, y la mortalidad en sus cargamentos es del 25 y a veces más del 33. Y estos números se suenan altos, pero cuando uno lo traduce en personas que se están muriendo, es horrible. Es un negocio donde uno pierde el 33% de la mercancía. Y porque no hay precaución sanitaria, se montan quién sabe quién en los barcos y al llegar nadie los recibe, y para la trata tardía los alijos se hacían en lugares inhóspitos para evitar la persecución, y a los sufrimientos de la travesía atlántica se le añadía el tener que caminar en la ciénaga de Zapata, como Carmita ha visto, en el medio de la nada en Pinar del Río. Y hay documentos de archivo donde se ve el reguero de muertos que van dejando, porque si caminar hoy en la ciénaga de Zapata es una tarea difícil por los mosquitos, por los cocodrilos, por las condiciones pantanosas, o por el Cabo de San Antonio. Imagínense después de haber pasado semanas en la barriga de un barco. Entonces, sin lugar a dudas, Cuba y Brasil, las tratas ilegales, pero los brasileños llevan muchos años traficando, y el tramo de Brasil a África es mucho más corto, por razones geográficas. Y la mortalidad más alta de la historia del tráfico de Cuba están en estos barcos de la trata ilegal, y eso explica estos cadáveres por todas partes, ¿no? Se morían al llegar, y en el caso de los que andaban por aquí, por La Habana, terminaban en ese cementerio. Esto es un ejemplo, esto es una carta de Vives, el capitán general, a la comisión mixta, que prueba que mandaban a los emancipados, los africanos, que los ingleses atrapaban los buques, los llevaban a La Habana, los juzgaban, y regularmente los sacaban de la ciudad por razones epidemiológicas, y la carta dice específicamente: mándelos para el Vedado.
En el Vedado no solamente estaba este cementerio, el Vedado estaba lleno de barracones, donde se sacaban, primero, desembarcos ilegales que iban a parar por zonas cercanas a estas costas, y también estos lugares donde mandaban a estos esclavos emancipados de los ingleses. Este es un caso del cual hay una documentación muy grande, porque hay muchos papeles del barco porque lo cogieron. Es el Midas, y yo no voy a seguirlos deprimiendo, pero la descripción es horrible. En un punto, cuando los ingleses se acercan, los africanos no sabían que los ingleses venían más o menos a salvarlos, y en una batalla que hay entre el crucero inglés y el negrero español, los esclavos se tiran al mar, se suicidaron antes, porque pensaban que los iba a atrapar otro segundo captor. Y dice que salió con 562, solo tenía vivos 400 en el momento en que el barco inglés los interceptó, y desgraciadamente, y dice que muchos en el momento de la captura, un número considerable de africanos llevados por el pánico se arrojaron al mar. Después los vientos no acompañaron y se quedaron varados ahí, y otros más tomaron el chance de matarse y de tirarse al mar, y otros se murieron por las condiciones, en fin. Y él dice 59 murieron de viruela porque se contagiaron a bordo. Después de la llegada a este puerto, su señoría verá que siguieron 10 más murieron. Entonces es una muerte detrás de otra, y esta gente, los sobrevivientes de esa tragedia, una batalla naval, suicidio colectivo, una epidemia de viruelas a bordo, finalmente fueron emancipados en el papel. En realidad era otra manera para la esclavitud. Este es el registro cuando llegaron a La Habana, y si no se ve bien, pero en la segunda página, no todos los mundos, pero se ven las edades, no puedo leer bien. Edad 8, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 8, 25, 7, 9, 10, 10 en secuencia. O sea, esos niños sobrevivieron la pesadilla de haber sido capturados en África, metidos en la barriga de un barco, el terror de la batalla naval y el desastre, y una epidemia de viruelas a bordo. Y cuando llegaron, terminaron en los barracones del Vedado, los sobrevivientes. Entonces, ya voy a terminar. Estos son pruebas, los documentos del Parlamento británico están digitalizados. Y ellos tenían como un Interpol en varias partes del mundo persiguiendo el tráfico, y produjeron la cantidad de papeles más grande que hay sobre el tráfico ilegal. Los cónsules reportaban, eran como presidentes del CDR de la época de antes, cuando la gente decía, entró alguien ahí. Ellos tenían, incluso pagaban una red de colaboradores, que hay gente que lo hacía por dinero y otra gente lo hacía porque, a pesar de todo esto, había gente con sentimientos humanitarios y deseos de que esos horrores y entonces mucha gente, las colecciones están llenas de anónimos. Decía, va a haber un arribo por tal cual, y es fulano de tal el que lo... Y entonces estos son ejemplos de casos donde el cónsul está diciendo que van a parar a barracones que estaban aquí, esto en Castillo de Príncipe, La Noria se llamaba el barracón. El otro menciona un arribo del Águila, un traficante que se llama José Mazorra, y Mazorra se llama así porque el terreno donde está el asilo para locos era de él. Y en estos casos las víctimas fueron a parar al Vedado, y esto es un plano del Vedado antes de la urbanización, y uno ve los nombres que se mencionan de los barracones: La Noria, La Portuguesa, La Misericordia se llamaba uno, que estaban en esta zona de alrededor de la... y eso, cuando uno mira, esto es un plano ya moderno del cementerio Colón, que se inaugura mucho más tarde, en los 1870, pero
la calle se llama San Antonio Chiquito, que se llamaba el partido donde estaban los barracones. La calle de atrás del cementerio todavía se llama así. Y estas cosas subrayadas, la Noria, la Currita, Baeza, eran zonas de barracones. Entonces el cementerio está ahí porque ya eso estaba lleno de cadáveres, porque la gente que se moría en los lazaretos de los barracones los enterraban ahí mismo. Y eso era otra cosa que yo no tenía la menor idea hasta que no lo mapeé. Y con esto termino. Entonces, un mapa ya y no termino porque esto lo acabo de retratar ayer. Esto es a 2 cuadras de la casa mía y de mi hermana. Y yo pasé por ahí infinita cantidad de veces, en una esquina de línea donde hay un monumento al hijo de este traficante, dueño del Vedado, el que donó el conde de Pozos Dulces, que él, bueno, heredó la fortuna del padre, probablemente tenía esclavo, pero era mejor. Reformista, agrónomo, hizo lo posible por convencer a los cubanos de importar blancos para acabar de sacar que la trata tuviera un fin, pero fue obviamente beneficiario a él y a su hermano con el dinero. Cuando su padre era traficante activo, los llevaron a estudiar a Baltimore, hicieron en una escuela interna, o sea, con los niños que se morían de África, los niños de los traficantes iban a estudiar a colegios privados en Estados Unidos, y después él estudió, tiene un grado en la Universidad de París, y después se pasó una buena parte de su vida en París. Es el urbanizador del Vedado. Él le vendió, ya su padre estaba muerto, y él y su hermano vendieron, o sea, volvieron las cuadras y se vendieron los pedazos, las parcelas, o sea, entonces él es el reconocido como el padre fundador de esta urbanización moderna del Vedado, y su monumento es de 1913, está ahí en la esquina de Línea y K. Hasta el día de hoy. Entonces mi propuesta, esto no tengo tiempo, es Dumont y los cráneos siguen. Mi propuesta es que si marcamos los lugares para conmemorar al conde de Pozos Dulces, habría que marcar los lugares donde fueron a parar los restos de todas estas víctimas que permitieron que la saharaucracia y los aristócratas hicieran el dinero que hicieran. Entonces yo creo que ahí en el Parque Martí o aquí o donde sea habría que poner una pequeña tarja diciendo también que la otra contraparte de estos monumentos es o sea, una especie de homenaje a las víctimas que dejaron la vida aquí. Y en el caso de los cráneos de Filadelfia, es que no tenían descanso los restos, porque primero alguien en África los convirtió en una mercancía, los empacó en un barco, con buena suerte no los marcaron, porque los marcaban con los nombres de los destinatarios en la piel. Fallecieron y no tenía a nadie de su familia que los enterrara o que hubiera una ceremonia religiosa mínima de ayudar a la gente a irse. Los cadáveres los tiraron ahí presa de los animales, y después para estos 50 fueron presa de un coleccionista con amor a las ciencias naturales, que los empagó y los mandó, y después otra travesía, esta vez no transatlántica, pero a Filadelfia, donde terminaron en un gabinete de antropología, y en un vuelco irónico, la víctima proporcionó la prueba con su cráneo de su propia inferioridad racial. Entonces, hasta el día, por décadas, esos cráneos han sido usados por los médicos, por los estudiantes de medicina. Ya esas, obviamente no hay muchos tiempos de denuncia de racismo, pero los cráneos están ahí todavía esperando otra vuelta más en la infortunada vida de restos que no tienen sosiego, andan de África a La Habana, de La Habana a Filadelfia, y ahora querían mandarlos. Yo estoy en contacto con los curadores del museo, y querían repatriarlos a Cuba, y le digo, ¿a Cuba? A donde en Cuba los mataron, no tiene ningún sentido. Hay una propuesta de hacerles ADN,
Pero hay gente que dice que hacerles ADN es otra vuelta más de manipulación. Y en eso están ahí que no se sabe qué va a pasar. Entonces, si ustedes tienen sugerencias, se agradecen porque yo las puedo transmitir a los curadores a ver qué podría hacerse para que esos restos descansen en alguna parte en paz. Y con esto quería terminar porque las cosas no se... Esto pasa 1899, medio siglo después de que el cementerio haya sido... Esto es la exhumación de los restos de Antonio Maceo, las fotos son de Fígaro. Y tras de las fotos del Fígaro, porque están Maceo y Panchito, que el hijo de Máximo Gómez, que aunque era dominicano y tenía cierto tinte, porque cuando tú ves la foto de Panchito al lado de la de Martí, que era 100% español genéticamente hablando, ¿no? Panchito tenía su mezcla, porque en República Dominicana siempre ha habido más mezcla. Pero igual en Cuba era considerado un hombre blanco, además su padre estaba ahí vivo. Los sacan, ellos mueren, Maceo y Panchito juntos, y los entierran de forma secreta para que los españoles no profanaran el cadáver de Maceo. Y en el 99... obviamente Pedro Díaz, o sea, la gente que estuvo ahí sabía el lugar, lo habían marcado y unos campesinos, los dueños de la finca, protegieron el lugar manteniendo el secreto de dónde estaban, pero en el 99 Máximo Gómez se creó una comisión, restos de Panchito Maceo, y Máximo Gómez está interesado en saber incluso de qué murió el hijo. Es muy doloroso. Yo vi los papeles en la colección de Máximo Gómez. Es la autopsia del cadáver de Panchito, lo machetearon. Tiene que haber sido horrible para el padre. Pero los restos de Panchito, después que los exhumaron, se enterraron en el lugar donde está hoy el Cacahual. Los de Maceo fueron a parar al gabinete de antropología de la Universidad de La Habana. Entonces, usted ve el doble tratamiento, los blancos van y descansan, y la gente de color y negra sigue, tiene sobrevidas asociadas a naturalistas, mediciones. Medio siglo después de Morton, los cráneos, alguien como Maceo, con la reputación de héroe, termina en manos de estos señores, son antropologistas, profesores de la Universidad de La Habana, todos, y se tiran esta foto con el cráneo de Maceo en la mano, y se escribe un reporte porque usan todas estas técnicas craniométricas que ustedes vieron en el caso de Morton, y le miden el cráneo, a lo mejor lo rellenaron con algo. En el caso de Maceo tenían el cuerpo completo, o sea, no era solo la cabeza, midieron los huesos, hicieron un reporte lleno de números y compararon los restos de Maceo con parisienses modernos, franceses, europeos, lo mejorcito de Europa, París, y con africanos. Y entonces hicieron como un diagnóstico sobre Maceo, declararon a Maceo un hombre superior, porque aunque tenía cuerpo de negro, alto, fuerte, poderoso, tenía cerebro de blanco, porque las medidas, como él era mulato, ¿no? Las medidas craniométricas coincidían, tenía el cerebro, la cabeza grande, el cerebro grande, y declararon que Maceo era un hombre de la raza superior. Después de eso, obviamente, le dieron honrosa sepultura, porque Maceo era Maceo, no podían mandar para el Museo de Antropología, pero yo no sé, yo hace muchos años que no voy al museo, yo trabajo en la Universidad de La Habana, y yo vi el museo y hay restos humanos y eso, pero yo en aquel momento yo lo veía como algo normal. Yo no sé si todavía hay restos en el Museo de la Universidad, me imagino que sí. Pero estos señores son los fundadores de la antropología en Cuba, con una carrera prestigiosa de muchos años. Carlos de la Torre terminó recibiendo un doctorado honorario en Harvard. Por su... eso no es que todo lo que hiciera Montaner, Carlos de la Torre era esta cosa sucia, ¿no? Hay también una tarea. La antropología es necesaria. La antropología física es parte de la enseñanza de medicina,
entender cómo somos biológicamente como seres humanos, es parte de la ciencia. Pero tiene esta arista racista asociada a estas historias de colonialismo, explotación, y sobre todo las víctimas que terminan siempre son pobres, locos o, en este caso, esclavizados sin control sobre sus cuerpos. Cuando Morton muere, el hombre de los cráneos, o sea, la esposa deja que sus colegas le hagan su autopsia, pero a nadie se le ocurrió cogerle la cabeza y ponerla en su colección. Él le dieron sepultura en un cementerio lo más elegante en Filadelfia. Entonces, con esto termino, y es un llamado a cómo hay estas historias ocultas, incluso en un área como esta, desvedado cada capa de historia en una sociedad donde hacia mitad del 19, 40 y pico % de la población era esclava. Toda la historia de la ciencia en Cuba está asociada, los esclavizados eran conejillos de India, eran cuerpos que estaban ahí practicaban en los hospitales, los cadáveres terminaban en los gabinetes de anatomía. Cuba tenía una cosa que se llamaba Plantation Tours, un amigo escrito sobre eso. Eran médicos de otras partes del mundo que se enrolaban de médicos de plantación para coger experiencia. Porque tú no puedes en París coger a un paciente porque pagan y qué sé yo y equivocarte, pero en el caso de los esclavizados se enrolaban 2 y 3 años y se iban de médicos a las plantaciones. Cuba tuvo una proporción de médicos por habitante altísima. O sea, la potencia médica venía de antes y está asociado al hecho de que los esclavizados eran una propiedad, había que cuidarlos, alimentar, o sea, diagnosticarles las enfermedades. Había una industria médica asociada a la plantación en Cuba. Muchas gracias. Que tuvieron que lidiar con la memoria de las atrocidades del fascismo y de los 6 millones de personas que mandaron a crematorios en campos de concentración, y la respuesta unánime de mis amigos alemanes es que lo que no se reconoce regresa de otras maneras a perseguir a la gente, y que es mejor hablar, reconocer la culpa, y eso permite un nuevo pacto, no sé. Pero quisiera, más que detalle, yo después le puedo contar, yo soy un perico, me pueden preguntar en la esquina opiniones de qué hacer con los silencios, la memoria, las marcas de los horrores y también qué alguien piensa que sería el destino de estos 50 cráneos que están ahí en ese museo. Si deberían de regresar, que lo del ADN yo lo veo lógico. A lo mejor hay hasta un inglés ahí colado, porque eventualmente algún protestante terminó en el cementerio y no lo creo, pero ¿cómo sabía Cisneros que todo lo que estaba recogiendo eran africanos? Y el ADN permitiría saber, además, confirmar que son africanos, y en algunos casos se puede saber de la región de África, y sería una manera de repatriar los restos. Bueno, igual entonces, pueden hacer preguntas. Pero... Entonces, Jaime, ¿quién más? A ver, levanten todos los que... Bueno, por el momento hay una. Y después tú. Sí. Jaime, vas a tener que venir, aunque estás lejos. Bueno, mira, Sí, bueno, en principio agradecer muchísimo la conferencia, súper informada, con muchos documentos, verdaderamente impactante, tremenda. Bueno, los amigos de Balsia que estamos aquí, los que conocíamos ese texto publicado en la primera revista del Gabinete de Arqueología, teníamos algunas ideas, pero en realidad en ese texto, en esa investigación, que era más de documento, ni siquiera existía ese mapa que ubicaba definitivamente el lugar, ¿no? Y entonces de modo tal que verdaderamente hay un avance importante. Sí. Y yo, en realidad, bueno, yo creo en principio que sí hay que hacer monumentos para contar todas las historias, y también creo que hay que informar los documentos que otros hicieron. O
sea, los documentos que hicieron los esclavistas, los monumentos que hicieron los esclavistas deben estar informados de la historia de esos esclavistas. Y yo creo que sí que hay que hacer nuevos monumentos para contar esta historia también en el Vedado. Y lo otro que quería compartir es una historia de repatriación de restos en Cuba. O sea, los restos que se llevó Harrington, el antropólogo, investigador, arqueólogo que trabajó el oriente de Cuba y que estaban en Estados Unidos, fueron repatriados a las comunidades descendientes de indígenas del oriente de Cuba, de la Patana en particular. Informaron y denunciaron y dieron testimonio de la existencia de esos restos a partir de que tuvieron información de ellas, y esa repatriación se hizo incluso mucho tiempo antes de los estudios de ADN sobre esas poblaciones. Y ahora que eso se habla del ADN, yo creo que quizás o sea, me gusta más hacer ADN para repatriar restos que no se sabe exactamente de dónde son al lugar donde corresponde, hacer ADN de personas que están vivas y que conocen perfectamente su memoria para decirles que son ellos descendientes de indígenas en Cuba. O sea, en ese sentido me parece importante poder usar el ADN de esa manera. Entonces es lo que quería compartir. Gracias. Tienes que venir porque estamos grabando todo. Muchas gracias, Zuleika y Marial, por la conferencia. Yo quería compartir un caso que es el caso de Brasil, donde existe el cementerio de los Pretos Novos, Valongo. en la zona portuaria de Brasil, y que es considerado en este momento el mayor cementerio de personas esclavizadas africanas de las Américas. Tenía una pregunta y un comentario. La pregunta era si, basado en las indagaciones que has hecho, tienes idea quizás del número de personas, ¿no?, que pudieran estar enterradas. En el cementerio en Brasil se han analizado alrededor de 5.500 partes, ¿no?, humanas. Pero una cosa que quería mencionar que me parece muy, muy interesante es que la manera en que en Brasil trataron de darle seguimiento, digamos, a ese trauma y el shock que fue este descubrimiento en el 96, fue que ellos convocaron a las hermandades religiosas de matrices africanas para que participaran de una especie de ritual. Sé que se había pensado en un ritual poético, para que participaran de una especie de ritual de carácter funerario. Entonces, me interesó mucho la mención que hiciste de indagar más en lo que sería esa relación entre las hermandades de matriz religiosas de matriz africana en Cuba, ¿no?, y la existencia de estos sitios, ¿no? Y la otra cuestión que quería mencionar es que me parece también muy relevante la distinción que hiciste entre los tipos de cuerpos que tenemos en este escenario. Por un lado, cuerpos reales y un escenario terrible de despojo, de desecho humano, pero por el otro, un escenario de corte antropológico, de un proyecto de racismo científico muy bien enclavado, ¿no? Y entonces creo que también pudiera ser interesante pensar este escenario en esas dos dimensiones, en la dimensión de estos cuerpos reales, pero también esta dimensión de arquetipo o de construcción de tipo étnico-racial que es pensado para ser eterno, de alguna manera, en este escenario con estos cráneos que están yendo o que fueron a este museo, ¿no? Entonces, ¿cómo indagar o cómo acercarse metodológicamente a dos escenas de violencia que tratan estos cuerpos de maneras diferentes, por razones diferentes, y que como dices tú, reproducen esa violencia, pero que también tienen objetivos y formas muy diferentes, ¿no?, de trabajar con esta materialidad, ¿no? Y muchas gracias. Gracias. Yo soy historiadora, yo lo único que pongo es cosas ahí en pantalla y eso, pero
Los antropólogos tienen en Estados Unidos, donde hay todo este movimiento de reconocimiento de memoria, de monumentos que han tumbado. Yo no estoy a favor, si usted me pregunta, de tumbar. Aunque tumbar monumentos es parte de lo que hemos hecho, pasó con las cabezas de los emperadores romanos, pasó en toda Europa con la Revolución Francesa, eso forma parte de empezar de nuevo la historia, reconociendo que la era del imperio, la era del colonialismo, la era de la esclavitud se acabó. Y en Cuba tenemos varias experiencias. Aquí mismo, a unos metros, está el señor Estrada Palma, que por cierto ahora me di cuenta que quitaron los zapatos, y nada más que está el pedestal, pero a mí me gustaba con los zapatos, porque era más una metáfora, ¿no? Y el monumento, el Águila del Maine, es otro ejemplo de un monumento que fue abajo. Y si a mí, yo escribí un artículo sobre la memoria del Maine, fue abajo 2 veces, la primera en el ciclón del 26, y hay una foto, el águila se cayó y se quedó mocha, y hay una foto del águila mocha y los cubanos jodedores dando chuchos, porque el águila del imperialismo, derribada por un ciclón y sin ala. Entonces la segunda vuelta le pusieron unas alas. El águila mocha restaurada está en la casa del embajador de Estados Unidos en el laguito, en el jardín, se volvió un águila de jardín. Y el águila del año 61 fue cuando la tumbaron, está en la película de Titón, Memorias de su desarrollo, se rompió en pedazos también y fue a parar un almacén de obras públicas y se robaron la cabeza, las personas que solíamos llamar gusanos, fueron y se robaron la cabeza del águila y se la devolvieron a la embajada, y ahí está colgando, yo la vi, en una pared. Y entonces las alas y el cuerpo, porque se le volvieron a caer las alas, están en el Museo de la Ciudad, y es una metáfora perfecta de la relación con Estados Unidos y cómo la cabeza en la embajada, el águila mocha otra vez en el museo y los pedazos. Entonces yo sí creo que yo dejaría los museos, aunque creo que a veces hace falta echarlos, y el símbolo es potente, como las estatuas de Lenin que se fueron abajo en el mundo del este. Pero yo estaría más por el palincesto, ponerle al monumento como el del Maine, que tiene la vieja tarja y la que le puso la revolución. Dejar el monumento y decirle, este que está aquí fue tremendo tronco esclavista, y ponerlo ahí debajo y eso crea más conversación. Y los monumentos tienen valores artísticos independientemente de quién sea el representado, pero en fin, eso. Subano. Bueno, en primer lugar agradecer a Marial este ejercicio historiográfico, de este ejercicio de mucha profundidad intelectual que nos da una cantidad de conocimiento sobre la historia, pero también sobre el presente cubano. Tú sabes que yo soy un fanático tuyo desde el primer libro. Y un socio fuerte. También. Y yo creo que es importante decir esto. Yo creo que es también un ejercicio de antirracismo científico. Hemos tenido mucho racismo científico desde hace unos siglos hasta hoy. Hoy mismo se siguen publicando en Cuba incluso varios textos historiográficos que resultan racistas en su lenguaje, en sus enfoques, en su desactualización, etc. A mí me ha impresionado mucho este trabajo tuyo. Incluso me ha emocionado también la manera en que tú lo vas contando ahí, porque es realmente conmovedor. Y estoy muy conmovido todavía. Pero para hablar de estos temas, déjeme
porque tomé aquí unos... Para hablar de estos temas hay que decir que siempre en la historia del negro en Cuba siempre ha habido muchas borraduras, incluso más de una. A veces sobre un mismo autor, un mismo hecho, un mismo evento, etcétera, han existido más de una borradura. Se borra una vez, se vuelve a borrar y se vuelve a borrar. La del 12 Ese es uno de los grandes ejemplos es del uno siglo de los XX. grandes ejemplos, como tú vuelves un conflicto que Exacto. es lo más cercano al lynching masivo que Cuba ha tenido, porque si las cifras, nadie sabe cuánta gente se mataron en Oriente. Si son 3.000, que es la cifra Ajá. más o menos la que da Linares, Ajá. esa es la cifra total de lynching en Estados Unidos, ¿ok? Total. Durante décadas. Y Estados Unidos tenía 10 millones de afro-norteamericanos. 3.600. Entonces, cuando tú comparas 3.000 en 2 o 3 semanas y 3.600 en toda la historia del Jim Crow, está fuerte. Está fuerte. Pero lo volvimos la guerrita del 12. Culparon a por haber creado disturbios en la República y lo borramos de los textos de historia. Aún en el centenario de 1912, se aparecieron libros aquí de historiadores cubanos suficientemente racistas como para vetarlo, y no pasó nada porque la sociedad o la Academia de Historia, en fin, la intelectualidad cubana no dijo, oye, este libro es tal. Y entonces en esas borraduras que se siguen haciendo continuadamente, el trabajo de la historiografía, de la museografía, de la arquitectura, incluso la arquitectura restauradora, etcétera, que ha borrado espacios enteros que pertenecían a la gente negra dentro de la misma ciudad. Cuando cumplió 5 siglos la ciudad, era impresionante la cantidad de monumentos que se hicieron alrededor de todo este tipo de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, el de Dante, Cervantes, Camões y Shakespeare. Ahí quizás faltaba un ruso, ¿no? De todas esas metropolitanas. Pero hay una iglesia, quizás, en La Habana Vieja, una iglesia. sí, todo pero esos nuevos y un faltaba, parque de Lady D. pero faltaba Lo de Lady D. faltaba es un Pushkin, quizás. Pero Pushkin es mulato. Claro está. Y en esta ciudad, donde nos faltan tantos monumentos y tantas historias y tantas cosas restauradas y puestas en un lugar, tenemos ese jardín de Lady D. Esa señora que a lo mejor no sabía dónde estaba Cuba porque jamás, ni siquiera vino aquí nunca. Pero bueno, esto existe. Y no es que haya que Lo quitarlo, peor, pero hay que añadir otras cosas. yo soy de la idea de Tomasito Fernández Robaina, es a la que tú llamas palincesto. Lo que hay que ponerle a José Miguel Gómez allí es una tarja diciendo, esto fue un hijo puta que masacró a 3.000 de sus compañeros del ejército. Yo creo que esas cosas habría que hacerlas también. Y habría que hacerlo en muchos espacios. En el presente, usted va a Triunvirato, donde se reconstruyó la casa del amo y la casa del mayoral. Y el barracón, la casa de la enfermera, etcétera. Eso está ahí en el piso todavía. Sin decir que el cementerio no está en el perímetro del museo. No nos vamos a meter en eso. Pero cuando va a la casa del mayoral, donde está la historia de la guerra de Angola, la operación Tributo, y aparecen los nombres de los cubanos muertos en Angola, he ido como 3 o 4 veces con algunas personas que no están los parientes, el hermano, el primo de esas personas. Faltan nombres ahí, no están. Entonces, eso nos está pasando hoy por la borradura, por la desmemoria, por el olvido, etc. Y lo peor que ha ocurrido en Cuba es que el monumento de Aponte, que lo pensó Leida Oquendo en 1985, aquella primera convocatoria que hizo Leida Oquendo en la Casa de África, para hacer el monumento de Aponte, ahí donde pusieron su cabeza, ahí en Velasco y Carlos III, que todavía no se ha hecho en Cuba, y mira que se han hecho monumentos en este país. Bueno, ahora van a hacer uno allá, después de Guanabo, en Peñas Altas, sacarlo del país y hacerlo allá. Eso lo va a hacer la Comisión Aponte, no lo va a hacer allá. Entonces, estas borraduras siguen ocurriendo, porque yo creo que estamos en presencia de una cosa que yo llamo, acabo de publicar un texto sobre eso en Cuban Studies, la plantación invisible. Que seguimos en una colonialidad muy presente en la arquitectura, en los estudios de historia, en los estudios de literatura. Seguimos pensando el país como una plantación
sin los barracones, sin los esclavos, etcétera, pero con la misma mentalidad de plantación y con la misma mentalidad clasista, racista, etcétera, que se sigue reproduciendo en muchos espacios. No solamente la ciudad, como ya dije, porque pudiera hablar de Santiago de Cuba también, sería muy largo hablar, no solamente Matanzas y Triunvirato, pero en esta ciudad están ocurriendo esas cosas. Entonces, un texto como este, que nos abre los ojos para ver que las cosas que hay que hacer todavía, porque aquí faltan un montón de tarjas, por supuesto, y de monumentos y de cosas, etcétera, que no se han puesto por determinadas voluntades personales, culturales y políticas. Es decir, que la borradura sigue hasta que no seamos suficientemente conscientes, suficientemente activos de que eso hay que hacerlo